Hola chicas, ¿cómo están? Hablamos de nuestro tema de kashrut. Hoy vamos a hablar de la comida de judío, no judío, judío que no guarda Shabbat, ¿ok? Y algunos otros temas de comida. Muy bien, entonces para iniciar, yo quiero iniciar con ustedes hablando del punto si está permitido para un judío cocinar una comida que no es kosher. Ok, ¿sí o no? Sí, está permitido, pero solamente con el permiso de un rabino y en las siguientes situaciones. Primero, si es un caso de enfermedad, ¿ok? Entonces la persona necesita de esa comida porque está enferma. El segundo caso es que la persona necesita de dinero, no tiene dinero y es una forma de trabajar, entonces está permitido con el permiso del rabino. Y que hay que poner atención si uno va a cocinar una comida que no es kosher. Uno tiene que poner atención para que no pruebe de la comida, ¿ok? No puede probar. Hay que poner atención para que las otras personas judías o tal vez no judías también que están mirando a usted cocinar, que ellas sepan que no es para usted la comida, y sí que está haciendo un trabajo, está cocinando para una otra persona. Y el otro punto es que no sea una prohibición de la Torah lo que va a hacer. Entonces eso quiere decir que no está permitido a un judío cocinar un alimento, por ejemplo, una carne kosher de un animal kosher con leche. ¿Ok? Por ejemplo, no podemos cocinar, vamos a hablar de una lasaña, ¿ok? Que necesita poner ahí la carne de vaca. Esa carne de vaca yo no puedo preparar ese plato porque la vaca es kosher y voy a cocinarla con leche. Eso no me está permitido. Pero si yo preparo una lasaña que es de un animalito que no es kosher, por ejemplo, un pollo, o mejor, que es kosher, pero no es una prohibición de la Torah, es una prohibición de los rabinos. Entonces está permitido, porque la prohibición de mezclar la carne del pollo con leche no es de la Torah. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia? Ahí está permitido. Y otra cosa también que yo tengo que poner atención es que si yo voy a cocinar, también tengo que ver no solamente que estoy mezclando el animalito con la leche, pero también las ollas. Entonces, si yo cociné por la noche algo con leche, no sé, solamente leche en una olla, y por la mañana yo voy a preparar una carne de vaca en esa misma olla, no puedo, porque yo voy a estar haciendo la prohibición de la Torah. Estoy mezclando las dos comidas que no están permitidas mezclar de acuerdo con la Torah. ¿Ok? Hay que guardar también las 24 horas de la olla. Muy bien, ese es el tema de cocinar. Ahora yo quiero hablar con ustedes si está permitido para un judío que no guarda Shabbat o que no guarda las mitzvot cocinar para un judío que sí guarda las leyes. Entonces está permitido, pero está solamente permitido si ese judío que no guarda las leyes, él conoce las leyes de Kashrut y es una persona extremadamente confiable. Si no es una persona confiable, no está permitido comer de la comida de él. ¿Ok? Solamente si hay una otra persona judía que guarda las leyes cocinando juntos. Si no, no está permitido. ¿Ok? Ahora un otro punto. ¿Está permitido para un no judío cocinar para un judío? Sí, está permitido, pero vamos a seguir las leyes. Hay dos tipos. Por ejemplo, las comidas que una persona, hay una troca, por ejemplo. Lo que yo compro crudo, ¿ok? Pero yo como cocido, ¿ok? Hay que ser siempre al contrario. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, agua hervida está permitido para un no judío cocinar, preparar para mí. Entonces, por ejemplo, un café está permitido para él
prepara para mí. Esas cosas así están permitidas. Es más fácil de que yo voy a seguir otro camino, pero va a ser más difícil de explicar. Ahora, si él va a cocinar una otra comida, entonces solamente yo puedo, si yo voy a prender el fuego, y ese es para Ashkenazi, yo tengo que prender el fuego. Para Sefaradí, la persona tiene que prender el fuego y al menos revolver la comida o participar ahí de alguna manera. Ahora, la ley que da permiso de un no judío de preparar una comida para un judío está en Devarim, el capítulo 2, el verso 28, ¿ok? Es cuando se habla de cuando Israel necesitaba pasar por un camino para ser más rápido y entonces para intentar hacer como una alianza con el pueblo, ellos sugieren que van a comprar la comida y el agua de ellos, ¿ok? Entonces de ahí que se sabe que sí que está permitido. Volviendo entonces, ¿cómo se hace cuando un judío necesita de la comida de un no judío? Entonces el judío Ashkenazi prende el fuego. Las leyes son las mismas para el horno, ¿ok? Entonces también se va a hacer, por ejemplo, un pastel, una torta. Si yo prendo el fuego, es suficiente. Sefaradí hay que prender el fuego y participar del preparo, ¿ok? Siempre teniendo en mente que ese no judío que va a cocinar, va a preparar la comida, él conoce las leyes de Kashrut. Si él no conoce las leyes de Kashrut, si es necesario tener alguna ley, entonces el judío tiene que estar junto para ayudar y hacer todo, ¿ok? Ahora vamos a ver los límites, ¿sí? Entonces, lo que acontece. Lo que sucede es que el tiempo de cocimiento solamente se cuenta si la comida es judía o no judía, por cuánto tiempo la comida está siendo preparada. Entonces, por ejemplo, si yo prendo el fuego y él empieza a cocinar y por alguna razón el fuego se apaga y la comida todavía no alcanzó un tercio de cocida, esa comida, si el no judío va a prender el fuego ahora, esa comida no es judía, ¿ok? Esa comida se cambió para no judía, ¿cierto? Ahora, si el fuego se apagó después que la comida ya estaba lista, como que ya cocinó más de un tercio, entonces, aunque él prende el fuego otra vez para seguir cocinando, la comida ya tiene el estatus de judía, ¿ok? El mismo al contrario, ¿sí? Si un no judío empezó a cocinar y se recordó que él no puede cocinar para mí y la comida todavía no pasó de un tercio, yo puedo apagar el fuego y prender el fuego otra vez y cambiar el estatus de la comida. Es la misma cosa para el horno, ¿ok? Así se hace. Cuando hablamos de verduras y de las ollas, todo hay que estar kosher. Eso estamos hablando solo que si él puede preparar la comida. Él solamente puede si él conoce las leyes de kashrut, ¿ok? O si están todos los productos kosher, es solamente para preparar y todo eso, ¿cierto? Muy bien. Déjame ver si no me olvidé de nada. Una otra cosa que yo no hablé, pero está permitido a él transferir el fuego. Entonces, si yo prendí un fuego, él empezó a cocinar aquí y ahora él quiere preparar una otra comida en un otro fuego, él puede transferir del fuego que yo prendí y la otra comida también va a ser kosher para mí. Va a ser no kosher, la comida puede ser kosher o no, pero sí va a ser permitida a mí, ¿ok? Todos esos cuidados que un judío tiene con la comida del no judío, aunque la comida sea kosher, es para evitar el contacto muy próximo con no judíos, ¿ok? Porque hoy, infelizmente, vamos a decir, la cultura judía está muy, muy asimilada con la cultura del mundo occidental. Los judíos, nosotros, Baruch Hashem, guardamos nuestras leyes, pero está todo muy, muy, muy ya conectado. Entonces nosotros tenemos como que las mismas comidas que tienen ellos, también tenemos nosotros, con kashrut y cosas así. Por ejemplo, muy interesante el tema de la Coca-Cola, que una vez no fue kosher. Hoy es kosher, pero hay judíos que todavía no consumen la Coca-Cola.
por cuenta de algunas sustancias que hay ahí, que ellos creen que no es kosher, y hay muchas dudas de cosas así. Pero hablando generalmente, todo que un no judío consome, nosotros también podemos consumir, porque hay maneras de hacer kosher, ¿ok? Entonces no tenemos mucho ese problema. Ahora ustedes consiguen entender cómo fue a muchos, muchos, muchos años atrás, 2000 años atrás, 3000 años atrás, cuando las cosas eran de verdad diferentes. ¿Sí? Lo que uno comía aquí, el judío nunca vio, ¡ay, qué bonito! Y había mucha, como les gustaba mucho de ver la cultura que venía de Roma y de la Grecia, encantaban los judíos. Por eso todo el balagá, ¿sí? Que nosotros somos tan conectados con esa cultura también. Y entonces la idea era que no se aproximasen los dos, un judío de un no judío. Porque lo que pasaba es que muchas veces cuando había esa aproximación de las dos familias, de los dos tipos de personas, al fin lo que pasaba eran bodas, ¿sí? Se casaban. Y entonces ya hacía un otro problema. ¿Ok? Entonces por eso ese cuidado tan grande con la comida de judíos con no judíos. Ok, ahora yo quiero hablar con ustedes un poco del vino. Ok, el vino también es una... Ustedes siempre me preguntan, ¿yo puedo tocar el vino? ¿Yo no puedo tocar el vino? Entonces vamos a hablar un poco del vino. El vino es la bebida más importante para el judaísmo, y yo creo que hubo un tiempo que también fue para las otras naciones. Si uno visita algunos museos aquí de Israel, van a ver las copas que tomaban el vino. El vino era muy utilizado para hacer avodah zará. Ellos tenían las copas con animales, por ejemplo, una copa muy grande que era una vaca, por ejemplo. Y ahí ponían el vino y decían una bendición, vamos a decir así, y tomaban del vino y cosas así. Y entonces lo que pasaba era que a veces ellos tomaban de un vino judío y a veces decían que eran judíos o cosas así. Y cuando iban a hacer la bendición a Hashem, no hacían a Hashem, hacían a un otro Dios. ¿Ok? Entonces, por esas razones, hubo la necesidad de crear una ley para el vino. La prohibición de tocar el vino no es, de verdad, es para un idólatra. Entonces, ustedes que ya están en el programa, que ya entienden que hay solamente un Dios, no se aplicarían a ustedes. Pero hay muchas personas que no conocen esa ley y creen, son muy como que radicales. Un no judío no toca mi vino. No, pero la idea es que un no judío idólatra. ¿Ok? Si es un judío, si es un no judío que no hace idolatría, él está permitido de tocar el vino. Ahora, como nosotras no queremos crear un balagá con las otras familias por respecto a los judíos y a todos, ¿qué vamos a hacer? A las personas que todavía ya creen en un único Dios, nosotras decimos para que sigan no tocando el vino. Si el vino está cerrado, ok, cerrado, nunca se abrió, selado, no sé cómo se habla, está permitido tocarlo. Por eso que ustedes van a ver en el súper, que aquí muchos de los súperes quien trabajan ahí son los árabes. Y ellos tocan el vino, tienen que poner ahí, está todo permitido. Ahora, cuando el vino está abierto, ya no se debe tocar. Y para que no creen una situación que no sea confortable en la casa de una persona, es mejor que deje que las otras personas sirvan a ustedes. Pero esa ley que no se puede tocar el vino es solamente el vino que no está cocido. ¿Ok? Si es un vino cocido o un jugo de uvas, está permitido tocar. No hay ningún problema. Hay que ser el vino puro, que no fue cocido. ¿Ok? Y entonces lo que pasa es que Ashkenazi, si por ejemplo yo puse vino en mi vaso, ¿ok? Uno toca yo puse vino en mi vaso y un judío toca la botella de vino,
La botella yo echo, pero el vino que está en mi vaso yo todavía puedo beber. Ahora para sefaradí es más, un poco más fuerte. Si un no judío toca la botella de vino, todo el vino ya no se puede más beber de la botella y también los vinos que estaban en el vaso, ¿ok? Así se pasa. Entonces pongan atención para que ustedes no se pongan en una situación desagradable para ustedes, aunque ustedes ya no están en ese nivel, no, ustedes no hacen idolatría a su shalom, pero sí por respecto a las otras personas que tal vez no conocen bien las leyes, a lo mejor que ustedes no toquen, ¿ok? Deja que una otra persona ponga para ustedes. Muy bien, ahora el otro tema. Y esa ley del vino también se aplica a un judío que no guarda las leyes de Shabbat, que no guarda Shabbat. Él también no está permitido de tocar un vino. ¿Sí? Si él toca, pasa la misma situación como de un no judío. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que del vino es solamente eso. Si ustedes tienen preguntas, me envíen mensajes, yo contesto. Ahora yo quiero hablar con ustedes de un símbolo. Cuando ustedes van a viajar, hay primero que en Chabad hay listas del país que ustedes van a visitar de todos los productos que son kosher. Porque lo que pasa es que a veces los rabinos, ellos conocen la producción del producto, saben que es kosher, pero como es muy caro de poner la estampa, entonces esas empresas no ponen la estampa de kasher, pero los rabinos saben que es kasher y ellos pueden como que dar permiso a uno de comer esas comidas. Muchas de esas marcas son, por ejemplo, Nestlé, muchas cosas son kosher. Yo no sé las marcas de los países de ustedes, pero yo sé de Brasil. Entonces se queda un poco difícil. Pero Nestlé sí, seguro que muchas de las cosas son kosher. Entonces hay una lista. A veces hay un símbolo de la letra K, o la letra U. Esos dos símbolos se encuentran mucho y está permitido, ¿ok? Para ustedes. Entonces, si ustedes van a ver esos símbolos, está permitido. Pero es un símbolo como que un poco más flaquito de kashrut. Una persona que está guardando un nivel más de judaísmo, como sigue una comunidad que es un poco más con más leyes, no estaría permitido consumir el uyu con el K, ¿ok? Entonces uno tiene también que ver qué está siguiendo, cuál comunidad está siguiendo, ¿ok? Se ve mucho de U y K en bebidas, en chocolate, esas cosas así. Las frutas. Las frutas son permitidas, ¿ok? Aunque no sean perdón, aunque que no sean de Israel, están permitidas manzana, naranja. Ustedes tienen solamente que lembrarse de la kashrut, mirar afuera. Vamos a tener una clase sobre eso, sí, pero está permitido. Ahora, hay frutas que no están permitidas, por ejemplo, ¿cómo se habla? Fresas. Fresas, goiaba, no sé cómo se les hablan. Son frutas que ustedes saben, las frutas que tienen muchos gusanos, a lo mejor que no se compren, porque cuando uno compra esas frutas aquí en Israel, estas frutas son tratadas y ya llegan a nosotros casi que sin ningún gusano, ¿ok? Ellos quitan casi todo. Entonces, por eso que aquí en Israel o a veces en los Estados Unidos, es más importante que esas frutas sí tengan una estampa de kashrut, ¿ok? Un sello de kashrut. Pero las otras frutas que son más comunes está permitido, ¿ok? No hay problema. Las ensaladas y las verduras. Las verduras, en el mismo caso de las frutas, está todo permitido, no hay problema. Pero las ensaladas, las ollas, ¿no? ¿Cómo se les hablan? Lechuga, esas cosas así. Esas ustedes a lo mejor que no, ¿ok? Porque también aquí en Israel, cuando uno compra ese tipo de verdura, ya viene todo tratado.
¿ok? Es mucho más fácil, mucho más simple de consumir con kashrut. Pero si uno va a comprar ese tipo de verdura afuera de Israel y que no tenga kashrut, ¿ok? Entonces es muy difícil de buscar los gusanos, porque hay gusanos que viven adentro de de las hojas. ¿Cómo se habla? Hoja, ¿no? De las hojas, de todo eso. Entonces, mi recomendación es que no consuman ese tipo de alimento, ¿ok? Solamente si ustedes van a un supermercado kosher y que ahí hay esas comidas y tienen la estampa de kashrut. Brócoli también no, cauliflower, couve-flor también no, ¿ok? Maíz también no, a lo mejor que no, ¿ok? Más preguntas en privado, si ustedes quieren, o dejen ahí comentarios que hablamos, no hay problema. Vamos a intentar hablar de la leche, ¿ok? La leche, ¿está permitido o no está permitido? Hay diferentes opiniones. Por ejemplo, hay opiniones que hablan que no, que la leche, hay que consumir la leche israelí, ¿ok? Por la kashrut y por todo eso. Hay rabinos que hablan que sí, que si está fuera de Israel, sí está permitido consumir la leche, porque hay donde hay un otro camino, por ejemplo, porque hoy los otros países, especialmente de Europa y de la América Latina, de los Estados Unidos, ellos son muy restrictos también con las leyes de la leche. Ellos no permiten que se haga una mezcla con la leche de la vaca, ¿ok? Entonces, hay rabinos que confían en esa opinión, porque así como hay organizaciones que no son judías, pero que sí cuidan de ver que la leche está el máximo que va a tener ahí son algunos productos químicos y agua, no van a mezclar un leche de un otro animalito. Entonces está permitido también a un judío que esté en ese lugar, que no tenga donde comprar leche kasher, que lo compre, ¿ok? Por eso que hay rabinos que dan permiso. Hay rabinos que no dan permiso y uno tiene que buscar la leche, ¿ok? Que sea judía. También está permitido que uno va a recoger la leche de la vaca. Eso también está bien, ¿ok? Para que vea que no hay sangre y que no mezcló ahí con leche de un otro animalito y cosas así. Ahora, para los que viven aquí en Israel y van a viajar aquí cerca en algún país árabe, ya es un poco más complicado, porque ahí sí, a veces ellos también consumen la leche del camelo, no sé cómo se habla, ¿ok? Entonces es más peligroso que ahí sí tenga una mezcla, entonces ya no es una buena idea, ¿ok? Esa es la historia de la leche. Y eso vale solamente para la leche, porque cuando es los derivados, no hay como preparar un yogurt, por ejemplo, con una leche que está mezclado, ¿ok? Y también hay la situación que ellos pueden hacer 1 por 60 para anular algún producto que no esté bien. Entonces, esos sí están permitidos, ¿ok? Pero la mayoría va a tener el símbolo también de you y todo eso, está bien, ¿ok? Pero la mezcla se pasa con la leche pura, ¿ok? Y el otro tema, espero que esté claro, si no me pregunten que yo explico otra vez o hago otro vídeo también, no hay problema. Y ahora los sucarillos, ustedes hablan de eso, sucarillas, los dulces, ¿ok? Los dulces, muchas veces chocolate está permitido porque es con leche de polvo, ¿sí? Leche de polvo. Y leche de polvo también no se hace mezcla. Entonces un chocolate muchas veces sí está permitido aunque no tenga kashrut, pero no se debe consumir los chocolates que no tienen kashrut y que tienen colores, ¿sí? Esos que tienen muchos colores, muchas veces es hecho, los colores ustedes saben que es hecho de insectos, ¿ok? Entonces, esos no se debe consumir. Y una cosa interesante es que si uno va a comprar aquí en Israel un chocolate que tiene colores, es kosher, ustedes van a ver que el color no es el mismo. Ustedes ven eso con Doritos, ven eso con M&M's, son de diferentes colores, ¿ok? Porque el otro no es kosher, ¿ok? Y
y los trastes, los platos, no sé, eso todo. Perdón, ya cambié el tema, sí, por eso que estoy hablando así. Ahora hablando de los trastes. Los trastes hay que ser, perdón, los trastes, yo cambié el tema. Llegó mi esposo, me confundió toda. Hablando de los trastes, ¿ok? Los trastes hay que ser kosher, ¿ok? Donde ustedes van a comer. Por ejemplo, uno va a quedarse en un hotel, ¿ok? Y ahí hay un vaso. A veces una persona tiene que tener un poco también como que pensar un poco. Es un vaso. ¿Qué una persona puede consumir en un vaso? Agua, café, un té. No hay mucha posibilidad que va a consumir algo que no sea kosher, ¿sí? Entonces, tal vez, entonces está bien que yo utilice ese vaso, el mismo del hotel. ¿Entienden la idea? Porque yo sé que un vaso es un vaso, ¿no? Primero también que es vidrio, tem todo eso. Pero, por ejemplo, si ustedes van a un hotel, ustedes tienen que poner atención, si no es kosher, los platos, por ejemplo, ¿entienden? Porque a veces muchos de los lugares consumen muchos cerdos. Entonces si está caliente, ¿ok? Si una persona consumió una carne de cerdo que está caliente, entonces ya lo mejor que no utilicen el mismo plato, ¿entienden? Entonces a veces a lo mejor que tengan desechables cuando ustedes van a viajar, que lleven desechables para ustedes, para los hoteles, y se van a la casa de la familia a visitar. Ustedes pueden hacer todo kosher, o ustedes pueden comprar desechables, o ustedes pueden seguir lo que hablamos del último video, de comprar juntos para que no necesiten hacer tevilá y todo eso. Pero es algo a pensar. Cuando una persona va a viajar, tiene que pensar en esas cosas, en esos temas, ¿ok? Para que no lleguen ahí y no sepan lo que hacer, ¿ok? Y el último que yo me olvidé fue del pan. El pan es un alimento, una comida que se puede también ser consumida aunque tenga sido preparada por un no judío y también no se prendió el fuego para él o cosas así. Está permitido porque el pan es como el alimento más importante que hay. Y los rabinos una vez hasta mismo intentaron prohibir el consumo del pan que fue preparado por un no judío, pero al fin se pasó muchos problemas porque no tenían lo que comer y no tenían dónde comprar el pan. Entonces, después de eso, entonces fue permitido el consumo de pan que fue preparado por un no judío. Pero hay que saber que ahí está todo kosher, ¿ok? Y que también es un pan preparado por un no judío que no conoces, ¿ok? Si usted conoce el judío, no está permitido. Entonces, por ejemplo, si yo como el pan de mi mamá, si mi mamá prepara un pan, yo no puedo comer del pan. Yo sé que está todo kosher, pero por la relación muy próxima que tienen conmigo, no me está permitido. ¿Entienden? Ahora, si es de una persona que yo no conozco, entonces sí me está permitido el consumo del pan. Porque toda la idea de la separación de la comida de judíos con no judíos es para evitar la aproximación de las personas y crear como un vínculo y tal vez una hatuná y cosas de ese tipo. ¿Ok? Y uno sabe que así se pasa. Si se empieza así, ¿no? Siéntate aquí, vamos a comer algo juntos. Y hablando de eso, ¿está permitido comer en la misma mesa con un no judío? Sí, está permitido comer, pero comidas diferentes. Yo como mi comida kasher y el no judío come su comida que no es kasher. Y no hay que poner una división. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque yo sé, estoy segura que no voy a tocar la comida de él, porque no es judío, no es kasher, yo sé. Es diferente de cuando yo como diferente carne y leche en la misma mesa con judíos, que entonces tengo que hacer una marca. Pero cuando es judío con no judíos no necesita al mismo poner algo para separar. ¿Ok?
La misma idea también, beber. Está permitido beber junto con un no judío. Vamos a hablar de nosotras, las mujeres. Primero que las mujeres, ¿están permitidas o no de beber? Sí, nosotras estamos permitidas de beber, pero con tzniut, con modestia. Entonces, en mi casa, con mi esposo, no voy a beber tanto que voy a quedarme borracha o cosas así. Y se va a beber, a lo mejor que no beban, o mejor, no se debe beber en un bar de un no judío, por él, la misma razón, un montón de no judíos y un judío, es muy fácil de que el judío va a asimilarse con los no judíos, ¿ok? Entonces no bebemos en lugares que no son de judíos. Y la bebida también hay que poner atención, ¿ok? Muchas veces whisky, vodka, todas esas bebidas son kosher. Pero hay que ver también porque a veces ellas son preparadas en los mismos recipientes, no sé cómo se llaman, que ponen los vinos. Y los vinos de no judíos no es kosher. Pero la vodka sí, pero si ellos ponen la vodka para el preparo en un recipiente que también se prepara el vino, hace como una mezcla y ya, entonces no me va a ser permitido. ¿Ok? Entonces a lo mejor que ustedes siempre consuman todo que tiene una estampa de kashrut. Sea el más básico, que sea el U con el K, pero eso es lo mejor. Y si ustedes van a viajar, entonces que miren en Chabad a buscar lo que los rabinos hablan que es kosher en ese país. ¿Ok? Si hay dudas, el tema es mucho, hay muchas cosas, pero si ustedes quieren preguntar, estoy disponible. Lo que yo sé, yo contesto. Lo que no sé, yo pregunto al rabino y paso para ustedes. Gracias.